Para la gente de mi generación, Columbine fue el primer tiroteo en masa en una escuela, del que además fuimos testigos mientras éramos estudiantes. El momento en que ocurrió importó mucho. Posteriormente, muchos profesores y consejeros escolares empezaron a hablar sobre medidas de seguridad, y todos nos imaginábamos cómo sería sobrevivir a algo similar en nuestras escuelas. Los medios cubrieron Columbine sin descanso, buscando las razones por las que pasó, y apuntaron a la música y los videojuegos que la gente de mi edad consumía. Para la BBC, Sasha Cohen, historiadora y escritora estadounidense. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador en Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos habituales, incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles para que algún día sean de utilidad. Y sean ustedes bienvenidos otra vez a Argumentos Incómodos. Un saludo y un abrazo muy fuerte a mis escuchas de México y a quienes me escuchan desde otras partes del mundo. Este tema fue una petición de uno de mis escuchas en Estados Unidos. Lo voy a dividir en dos partes para respetar un poco el formato del podcast y no se haga tan alargado por episodio. Recuerden que estoy en Facebook e Instagram como Argumentos Incómodos Podcast, todo junto. Manden sus peticiones, sus saludos, memes, críticas, qué les gustaría que investigara o qué temas les parecen interesantes. Y antes de comenzar, me gustaría recomendar cierta discreción a mis escuchas, principalmente aquellos que sean menores de 14 años. Este episodio contiene comentarios con lenguaje vulgar o soez y narraciones de violencia explícita que pueden ser incómodas para personas sensibles. Año 1999. En los Estados Unidos comienza un juicio contra Bill Clinton, el primero que se celebra contra un presidente en 130 años. Britney Spears lanza su primer álbum Baby One More Time, con el cual ha vendido actualmente más de 30 millones de copias en todo el mundo. Michael Jordan deja la NBA. En México se inaugura el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Pasaron estos, entre otros acontecimientos antes de la llegada del nuevo milenio hace casi 21 años. 20 de abril de 1999. Eric Harris y Dylan Klebold asesinan a 2 estudiantes y un profesor para luego suicidarse, convirtiéndose hasta ese momento en el tiroteo dentro de una escuela más mortal a finales de siglo, exceptuando la masacre de la Universidad de Texas en 1966. Nadie vaticinó la tragedia que ocurriría a las 11:14 de la mañana en la escuela secundaria de Columbine, Colorado, en Estados Unidos. Y bueno, hay que destacar que esta masacre no ocurrió en la era de las redes sociales, donde la información es difundida al instante por todos lados, y aún así persiste en la memoria colectiva de la historia contemporánea de Estados Unidos. Mucha gente ya incluso asocia el nombre de Columbine con tragedia, marcando un antes y un después ante la aplicación de distintos protocolos de seguridad, tácticas y negociación en este tipo de situaciones. Ambos, Harris y Klebold, nacieron en 1981. Mientras Klebold vivió toda su vida en Colorado, Harris se mudaba frecuentemente debido a que su padre era un piloto de transporte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Al final Harris se estableció en Littletown, Colorado, en 1993 cuando su padre le obligaron a retirarse. Harris y Klebold se toparon en algún momento, charlaron, quizá alguna vez en séptimo grado, que aquí es como primero de secundaria, pero con el tiempo se hicieron muy cercanos, incluso hay algunas fuentes que dicen que inseparables. Y en este punto, hay diferentes versiones. Algunos dicen que Harris y Klebold no eran muy populares y que incluso eran blanco de bullying constante, mientras que otros dicen que no estaban precisamente al final de la jerarquía social de la escuela, sino que eran populares y en realidad tenían muchos amigos. Eran conocidos por tener personalidades distintas. Harris era descrito más bien por quienes lo conocían como una persona abierta y carismática, mientras que Klebold era conocido como alguien más bien tranquilo y reservado. Eric Harris, de acuerdo al relato de Dave Cullen, el más pequeño miembro de la familia Harris, ya sentía bastante interés por los temas bélicos desde que era un crío, soñando con pertenecer al ejército, con intereses en las invasiones alienígenas, con las explosiones, las bombas, y fue un interés que no se perdió con el tiempo. Por el contrario, fue nutriéndose con el paso de su vida y que, con la tecnología en pleno despegue, tenía especial interés en la cultura de los videojuegos, siendo muy importante como el espacio virtual de exploración de sus fantasías bélicas con la novedad del videojuego Doom. El videojuego tenía la premisa de matar alienígenas y se jugaba en primera persona y era una revolución en ese momento. Y ojo con esto,
Puede ser que los videojuegos tan solo sostengan ciertos criterios de una persona en función de una personalidad psicópata, pero estos no conducen a actividades violentas o comportamientos homicidas. Pasa lo mismo con la música, la literatura y todas las formas artísticas de expresión, así como cualquier otra forma de ocio. Es importante pues no establecer prejuicios con ello. A medida en que los años pasaban, Eric Harris tuvo cierto incremento en los delitos y su odio por la humanidad. Lanzaba piedras a las casas de sus compañeros de la escuela, obviamente a quienes a él le desagradaban. Hackeaba computadoras de la escuela y creó un sitio web privado en America Online con el fin de guardar niveles de juego de él y su amigo Dylan. En este sitio, Harris creó un blog que incluía bromas y escritos cortos con pensamientos sobre sus padres, la escuela y sus amigos. El sitio contenía instrucciones relacionadas con la fabricación de explosivos y blogs donde describía los problemas que él y Klebold estaban provocando. En marzo de 1998, Klebold dio la dirección de la página a Brooks Brown, un antiguo amigo de Harris. La madre de Brown presentó varias quejas ante la oficina del sheriff del condado de Jefferson con respecto a Harris, pues creía que se trataba de un joven peligroso. Las madres siempre serán madres y muy pocas veces se equivocan. El sitio web contenía diversas amenazas de muerte contra Brown, y Klebold sabía que si Brooks accedía al sitio, este descubriría el contenido e informaría a sus padres, y probablemente las autoridades serían notificadas sobre el hecho. En este punto podríamos decir, quizá podríamos deducir sin mucha certeza que Dylan Klebold ya podría haber tenido la sensación de que algo no andaba muy bien con su amigo. Y digo podríamos porque en realidad no se sabe la razón de este comportamiento, pero una vez que los padres de Brown accedieron al sitio, contactaron a la oficina del sheriff del condado de Jefferson. El agente Michael Guerra fue informado sobre el sitio web, y cuando accedió a la página, Guerra descubrió en sí numerosas amenazas violentas dirigidas contra estudiantes y maestros de la escuela preparatoria de Columbine. Y en la misma página se podían ver algunas frases que Harris había escrito acerca de su odio general ante la sociedad y su deseo de matar a quienes le molestaban. Eric Harris contó en su página que había fabricado algunas bombas caseras y añadió además una lista negra de individuos, aunque no fijó ningún plan sobre cómo atacarlos. Como Harris había publicado en su página que poseía explosivos, Guerra escribió un proyecto de declaración jurada, solicitando una orden de registro a la casa de Harris. La declaración jurada también mencionó la sospecha de que Harris estaba involucrado en un caso de febrero de 1998 relacionado con bombas. Pero esta declaración al final no fue presentada. Se ocultó por la oficina del sheriff del condado de Jefferson y nunca fue revelada sino hasta septiembre de 2001. Como resultado de una investigación realizada por un programa de televisión. Después de la revelación de la declaración, se dio inicio a una serie de investigaciones del gran jurado sobre las actividades de encubrimiento de los funcionarios del condado de Jefferson. La investigación reveló que altos funcionarios del condado se habían reunido días después de la masacre para discutir sobre la divulgación de la declaración jurada en público, debido a que la declaración sobre el apoyo a la emisión de una orden de registro para la casa de Harris por un juez carecía de información. Se decidió no revelar su existencia en una próxima conferencia de prensa, y los puntos a discutir nunca fueron revelados a todo aquel que no formara parte de los miembros del gran jurado. Tras una rueda de prensa, los documentos originales de Guerra desaparecieron. En septiembre de 1999, un investigador del condado de Jefferson no pudo encontrar los documentos durante la búsqueda secreta del sistema informático del condado. Un segundo intento a finales de 2000 encontró copias del documento dentro de los archivos del condado de Jefferson. Los documentos, en este caso fueron reconstruidos y puestos en libertad al público en septiembre de 2001. Pero los documentos originales, siguen sin aparecer. La investigación final del gran jurado fue revelada en septiembre de 2004. En 1998, Harris y Klebold robaron herramientas y otros equipos de una camioneta estacionada cerca de la ciudad de Littletown. Ambos fueron arrestados y posteriormente asistieron a una audiencia conjunta en la corte, en la que se declararon culpables del robo. El juez sentenció al dúo a participar en un programa comunitario, y allí ambos asistieron a clases obligatorias y hablaron con los oficiales del programa. Cuando estos fueron liberados con anticipación, ya ambos estaban en una situación de libertad condicional. Poco después de la audiencia de Harris y Klebold en la corte, el blog en línea de Harris desapareció.
Harris comenzó a escribir en un diario en el que registró sus pensamientos y sus planes. En abril de 1998, como parte de su programa obligatorio, Harris escribió una carta de disculpa al dueño de la camioneta. Sin embargo, al poco tiempo se burló furiosamente del dueño del vehículo en su diario, afirmando que él creía que tenía el derecho de robar algo si se le hinchaba, si él así lo deseaba. Debido a que tanto en las entradas de su blog como en las de su diario físico se podían percibir un conato de violencia explícita, y esto que de lo del diario físico se liberó años después por orden del juez, aún así, desconociendo el contenido del diario físico, Wayne Harris decidió buscar tratamiento psiquiátrico para Eric. El Dr. Kevin Albert fue el psiquiatra que le recetó Zoloft, que este es un medicamento para combatir la depresión, la ansiedad, y aquí más adelante, Eric Harris comenzó a medicarse con Luvox porque su médico le cambió la receta, debido a que también se quejó de tener problemas con concentración y problemas de ansiedad. Soy psicólogo, no psiquiatra, pero bueno, habría que repensarnos en parte, solo en parte, la influencia del cambiar de un antidepresivo a otro en esta situación. Harris continuó las reuniones programadas con su psiquiatra hasta unos meses antes de que él y Klebold cometieran la masacre por la que se conoce en Columbine. Dylan Klebold, desde pequeño, destacó en las matemáticas y, según el libro de Cullen, Klebold fue adelantado un año escolar por sus profesores por el avance académico que presentaba. Dylan Klebold se odiaba. Se frustraba si perdía, no le gustaba su cara y demeritaba sus capacidades físicas e intelectuales. De acuerdo con declaraciones de su madre, cuando niño, se llegó a hacer cortes en las muñecas y dejaba notas de suicidio. Él también tenía un diario donde hablaba, pues en este caso, de una expresión muy distinta a Harris. Había mucho amor expresado, dibujaba corazones y además tenía manifestaciones de talante amoroso. No justifico las acciones, pero a todas luces este niño necesitaba atención, que puso dentro del diario y que pudo haber sido otorgada de alguna u otra forma. Su madre escribió después un libro basado en este evento, y según el libro pasó lo siguiente, y cito: un día, Dylan llegó a casa con la camisa manchada de salsa de tomate. Se negó a contarme lo que había sucedido, solo que había tenido el peor día de su vida. Presioné, pero Dylan le restó importancia y le dejé tranquilo. Los niños tienen desacuerdos, pensé. Sea lo que sea, se desbordará, y si no es así, lo sabré. Después supo que al parecer un grupo de compañeros del instituto se burlaron de Dylan y Eric, empujándolos y les arrojaron tampones manchados con salsa de tomate. Les gritaban y los acusaban de ser homosexuales. Ojo otra vez. Volviendo a la teoría de desencadenamiento de la masacre, esta situación por sí sola no explica ni mucho menos justifica las acciones. De acuerdo a los estudios psicológicos posteriores que se hicieron sobre sus perfiles, se manifestó que Eric Harris tenía una personalidad psicópata y que Dylan Klebold tenía una personalidad depresiva. Ambos trabajaban en un local de pizza a la par que sus estudios escolares. Así financiaron la adquisición del armamento que tenían y también la fabricación de sus bombas. En los meses previos al ataque, Harris y Klebold adquirieron 2 armas de fuego de 9 milímetros y 2 escopetas. Su amiga Robin Anderson había comprado una carabina y las 2 escopetas. Ella se asume que fue engañada, naturalmente. Se asume. Ellos le dijeron que el armamento era para ir de cacería. Algunas fuentes dicen que ella recién había cumplido la mayoría de edad y que recién tenía precisamente su identificación oficial, su licencia de conducir, con la que compró las armas. Lo interesante es que también otras fuentes dicen que al estar en la tienda, ellos, Dylan y Eric, estaban escogiendo las armas ahí. Ellos eran los que seleccionaban todo, o sea, quienes sabían del armamento, y ella pues solamente pagó. Y para beneplácito de la persona que vendía las armas, o para, digamos, aliviar su conciencia, pues al final del día él no se las vendió a ellos, ¿no? Pero bueno, esta es una de las fuentes. Usando instrucciones obtenidas a través de internet, pues Harris y Klebold construyeron un total de 99 artefactos explosivos improvisados de varios diseños y tamaños. Recortaron los cañones y las culatas de sus escopetas para hacerlas más fáciles de ocultar. El día de la masacre, Harris estaba equipado con una escopeta de corredera Savage Springfield 67H de calibre 12, que disparó un total de 25 veces, y una carabina Hi-Point 995 de 9 milímetros con 13 cargadores de 10 balas, que disparó un total de 96 veces.
Klebold estaba equipado con una pistola semiautomática Intra-TKB de 9 mm con un cargador de 52 balas, uno de 32 y otro de 28, y una escopeta recortada de 2 cañones Stevens 311 de calibre 12. Klebold disparó principalmente la pistola TEC-9 con un total de 55 veces, mientras que disparó un total de 12 cartuchos de su escopeta con 2 cañones. En sus diarios escribieron sobre un supuesto plan de un gran bombardeo que rivalizaría con el ocurrido en Oklahoma City. El dúo esperaba que la detonación de sus explosivos caseros en la cafetería en la hora más concurrida del día mataría a cientos de estudiantes, y después dispararían a los sobrevivientes que huirían de la escuela. Posteriormente, cuando los vehículos de policía, ambulancias, camiones de bomberos y reporteros llegaran a la escuela, las bombas colocadas en los coches de los jóvenes harían explosión, matando al personal de emergencia y a otros. El día de la masacre, los explosivos en sus automóviles no detonaron. Los jóvenes grabaron videos que documentaban sobre los explosivos, las municiones y las armas que habían obtenido ilegalmente, los llamados basement tapes, o cassettes o cintas del sótano. Ellos revelaron la forma en que escondieron sus arsenales en sus hogares y así como la forma en que engañaron a sus padres acerca de sus actividades. El par filmó videos de prácticas de tiro en las áreas boscosas cercanas, así como áreas de la escuela que planeaban atacar. El 20 de abril, aproximadamente 30 minutos antes del ataque, hicieron un video final diciendo adiós y pidiendo disculpas a sus amigos y familiares. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado, compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo, el perro, el gato y por favor denle seguir al programa en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker o en su favorita. Pueden seguirme en redes sociales como Argumentos Incómodos Podcast, en Instagram y Facebook. Y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.